Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días amigos donde nos estén escuchando en otro lunes más de nuestros conversatorios, sí, del grupo de libertarios del centro, patrocinado por el Thomas Jefferson Instituto for the Americas. Hoy tenemos un invitado muy especial, sí, a Antonio Uriel Trujillo, egresado de la carrera de Arte y Patrimonio Cultural y que tiene además reconocimientos en cuanto a que ha ganado concursos de música en composición e interpretación, ¿sí? También ha impartido clases de cultura y arte en la Casa de Cultura de la Ciudad de México y ha participado en eventos organizados a nivel nacional e internacional de ANCAPS y de liberalismo. Para nosotros es un placer su ponencia del día de hoy que va a presentar, que se llama Breves aportaciones del estoicismo al anarcocapitalismo contemporáneo. Marcos Tulio Cicerón. Pues te dejamos con la palabra, Antonio. Adelante con tu conferencia y bienvenido seas. Adelante, adelante, Antonio. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces voy a empezar resolviendo las preguntas a manera de justificación. ¿Para quién o para quiénes es importante o por qué es importante y cuál es su relevancia hablar de Cicerón? Bueno, hace unos días el profe Santos me pidió que hiciera alguna variedad de reseña, exposición de algún libro o personaje. Y entonces le sugerí que para mí es importante difundir el anarcocapitalismo porque todo el mundo interpreta otra cosa de lo que el anarcocapitalismo es. Y particularmente quiero hablar de las bases y cimientos del anarcocapitalismo, es decir, de Marco Tulio Cicerón. Bueno, es importante para todos aquellos que sienten afinidad con las matrices políticas, económicas, culturales del capitalismo, del anarcocapitalismo, los demarquistas, humanistas, conservadores, ya que pues estos solo tienen una diferencia de grado más no de esencia, y el enemigo pues es otro, son otra serie de matrices descivilizadoras y de constructivistas. Bueno, también es importante rescatar y mantener nuestras ideas, valores, instituciones, escuelas, autores de este proceso de civilizador y de constructivo emanada de la izquierda. Bueno, ¿a qué me refiero? Voy a mencionar tangencialmente solo a dos autores que son pilares del capitalismo, del liberalismo, pero que la izquierda poco a poco nos los ha ido robando, como dicen ellos, los han deconstruido. Bueno, el primero se debía a Friedrich Nietzsche, que la izquierda lo considera como uno de los primeros posmodernistas y que de ninguna manera puede ser un posmoderno, ya que una de las características de los posmodernos pues es el profundo odio, resentimiento que tienen hacia los valores y categorías humanistas emanadas de la cultura clásica occidental. Y pues podemos ver, por ejemplo, en el libro sobre el origen de la tragedia, precisamente este profundo análisis o el profundo respeto hacia los valores y aportaciones de los autores clásicos occidentales. Solo por mencionar las dos aportaciones sería lo de lo dionisíaco y lo apolineo, o el precisamente el libro más famoso, ¿no? El del Zaratustra. Bueno, el segundo tangencialmente sería Nicolás Maquiavelo, es decir, ¿qué entendemos ahora por lo maquiavélico? Ahora entendemos algo así como el arte de engañar o el llevar a cabo mis fines y mis objetivos sin importar los medios, es decir, robando, dañando a terceros con tal de cumplir mis propios objetivos. Pero esto pues no es así. Nicolás Maquiavelo, pues este era un profundo estudioso que podemos ver en El Príncipe sobre su análisis en los discursos de Tito Livio. Y ahí podemos ver precisamente el profundo respeto y la profunda preocupación que sentía hacia la institución de la República Romana. Bueno, finalmente podemos mencionar que esta actividad está enmarcada en una similar línea de estudio en la que otras universidades como think tanks vienen haciendo, por mencionar brevemente solo a tres instituciones. El primero sería el Instituto Mises y sus conferencias de Hans Hermann Hoppe, donde explica la influencia que tuvo Emmanuel Kant en la praxeología de Mises con las verdades a priori. Otra sería la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala con las clases de Gabriel Zanotti, donde explica la influencia de Santo Tomás de Aquino en los pensadores de la Escuela Austríaca de Economía. Y finalmente la conferencia del profesor Eduardo Fernández Lueña en la Francisco Marroquín, titulada sobre el humanismo y el renacimiento. Bueno, como punto de partida para hablar de Cicerón, tomamos la serie de conferencias que ha venido realizando durante la pandemia la Fundación Juan March sobre la biografía y aportaciones de Cicerón. Entre otras podemos encontrar
el reparto agrario, que está en contra del incremento de impuestos y sobre todo cómo fue creciendo en su carrera como un abogado, cultivando la virtud en sentido aristotélico, que hoy entenderíamos como la división o especialización del trabajo. El primer punto a resaltar es el del homus novus. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que Cicerón no tenía una serie de ancestros o familia que tuvieran una carrera política, es decir, tenía que hacerse a sí mismo su propia carrera dentro de la sociedad romana, o lo que los romanos denominaban como el cursus honorum, y que Cicerón recorrió tanto como un empresario como un burócrata, pretor, edil, curul, cónsul de Sicilia, nomenclator, senador. Bueno, es importante señalar cómo eran los burócratas de la República Romana, porque no eran como los de ahora que se enriquecen siendo burócratas a expensas de los demás, sino que los funcionarios públicos romanos debían de ser empresarios previamente porque no recibirían ningún sueldo por ser burócratas durante el tiempo que durara su cargo. En cuanto al ámbito empresarial de Cicerón, hay una anécdota muy simpática que cuenta que se compró una casa de 3 millones de sestercios por medio de un préstamo en una colina aristocrática donde estaban las casas de las celebridades. Entonces, además, compró más casas por medio de las rentas de sus inquilinos y además tenía fincas en Puteoli, Pompeya, Cumas, Astura, Lacio, Campaña. Además, Cicerón también se dio cuenta de que a veces se tenían que hacer una serie de viajes muy largos y peligrosos y se tenían que dormir al lado de los caminos. Entonces construyó varias posadas al lado de los caminos y además tenía bibliotecas en cada una, que era algo muy lujoso en aquel tiempo. Ah, y también algo bien importante, que en esas posadas tenía obras de arte griegas porque también era un coleccionista de arte. Bueno, y además de sus haciendas, eran productivas porque producía cereales, olivo, vid, vino, aceite, y todo ese tiempo lo realizó solo en 20 años, es decir, entre el 63 y el 43 antes de Cristo. Ya de forma más específica analizamos los libros donde hacen aportaciones al capitalismo. Por ejemplo, a mí particularmente me gustan estos libros de la colección Sepan Cuántos, de la editorial Porúa en México, porque son obscenamente baratos y además tienen unos excelentes estudios introductorios. Entonces, pues les doy un consejo muy inocente, así solo leen el estudio introductorio y ya no leen el libro entero. Ignoren lo que les dije. En cuanto a las obras de los tratados de la República y de las leyes catenarias que sería pues no las vamos a revisar porque su lectura es un tanto difícil y no nos han llegado completos, solo tenemos primeros fragmentos de la República. No obstante, de esta parte les recomiendo el libro número 6 de la República, que se llama El sueño de Escipión. Bueno, además de ser Cicerón de los primeros empresarios que van dejando las sociedades estamentales por un lado y dan inicio a las clases sociales por el otro, serían tres las aportaciones concretas de Cicerón. La primera sería la del retiro, la especialización del trabajo, y en el que me voy a concentrar en esta exposición va a ser el de la amistad. De manera de estudio introductorio, la obra de Cicerón puede clasificarse como tratados políticos, donde está en contra de la República platónica y a favor de la República aristotélica. Los tratados metafísicos, donde tiene uno acerca muy simpático sobre la adivinación, y en este caso en el que nos vamos a concentrar son los tratados morales, que son los que vamos a analizar, precisamente los del retiro, el trabajo y la amistad. Bueno, el primero es el de los oficios y los deberes, donde podemos ver la importancia de la especialización del trabajo. Además, podemos ver cómo está en contra del socialismo, de una de las primeras formas del socialismo romano que se veía reflejado en el incremento de los impuestos y del reparto agrario. Bueno, el segundo punto es sobre el Tratado de la Vejez, donde se estudia el retiro. Este es un punto pues muy importante, porque actualmente hoy podemos ver este severo desajuste social causado por las pensiones. Y Cicerón hace más de 2000 años ya había resuelto este problema, como vimos en la parte inicial donde Cicerón fue un burócrata porque ya tenía lo que hoy entendemos como una serie de negocios inmobiliarios. Entonces, ¿cómo resolvió este problema del retiro? No con un ahorro para el retiro como se hace con las afores, sino con un ahorro para tener negocios y de esa forma vivir de sus propias rentas durante la vejez.
ven su importancia. Y fue precisamente en este periodo del retiro donde se dedicó a estudiar a los griegos y escribir esos libros que ahora estamos analizando. Finalmente, el tercer punto, el de la amistad. Este punto es muy importante porque veo que hay mucha chairiza que no estudia y solo se deja llevar por lo que los demás dicen que el capitalismo dice. Esos particularmente a mí no me preocupan tanto porque hay otro tipo de chairiza que sí estudia el capitalismo y sí es inteligente y entonces sí entiende cómo destruir el capitalismo desde adentro y sabe cómo ir minando nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, nuestros propios autores, nuestras escuelas, etcétera. Como breve ejemplo tenemos el concepto del empresario y el lucro, que son de los dos conceptos más bellos que tiene el capitalismo y cómo la chairiza se ha ido encargando de minarlos en sentido estricto de resignificarlos. Y eso me preocupa porque incluso medios respetables de nuestro bando capitalista dicen que el capitalismo de amigos causa mucho daño y no se dan cuenta que le están ayudando a la chairiza a minar uno de los conceptos más bellos de valores emanados de la tradición capitalista, que es la amistad. Bueno, en otras palabras voy a decir algo que es, pero bien incendiario. El capitalismo forzosamente tiene que ser de amigos. Bueno, ¿qué significa esto? Para Cicerón todos fuimos creados iguales y lo único que diferencia a unos de otros es la virtud o el vicio. Pero solo quienes tenemos pedazos de almas iguales podemos ser amigos porque tenemos empatías en las mismas cosas, mientras que en el socialismo, como todos se supone que ya son iguales, por eso no hay una verdadera amistad. Lo que hay ahí son los intereses y los vínculos políticos, no la amistad. Por lo tanto, Cicerón hace diferencia dos conceptos muy diferentes. Uno sería la amichitas, lo que hoy entendemos como amistad y que corresponde como valor sagrado al capitalismo. Y otro es el concepto de la utilitas, que correspondería como valor hacia el socialismo, en particular a una matriz política económica específica que se llama mercantilismo estatal. Es decir, eso de que el capitalismo de amigos hace referencia a otra matriz cultural, política, económica completamente diferente al capitalismo. En otras palabras, es el mercantilismo estatal, donde la amistad no existe, son privilegios por vínculos políticos. Por eso es importante decirle a las cosas por su nombre y no hacerle el trabajo a la descivilización. Para concluir, es importante retomar a Cicerón, porque, por ejemplo, el lema "tu no sedis malis, sed contra audentior ito" es una locución latina que proviene de la Neida, del escritor romano Virgilio, y que traducida literalmente más o menos dice: no cedas ante el mal, sino que enfréntalo con más audacia, y que ahora precisamente utiliza el Instituto Mises como signo institucional. Pero pues esta frase no es de Mises, es de Virgilio. O también está el Instituto Cato, que se llama precisamente así, porque en uno de los discursos de Cicerón hay un personaje que puede ser ficticio, que puede ser real, que se llama Catón. Por eso se llama así el Instituto Cato, de ahí tomó el nombre. Bueno, finalmente podemos ver la importancia de Cicerón, que pasa de las sociedades estamentales romanas a las sociedades de clases romanas común del homus novus al homus nobilis, lo que significa una nueva narrativa política, tanto en clave de éxito como en positivo para el mundo de hoy. Bueno, con eso termino mi exposición. Si quieren hacer algunas preguntas, adelante. Pues muy interesante, Antonio. Me encantó tu plática. Enrique, ¿quieres comentar algo al respecto, Enrique Galván? Sí, creo que queda claro con esta exposición que no solamente es una visión económica que se concentra nada más en estructuras, en modelos, sino lo humanista, en donde intervienen el estilo de vida, los valores, las creencias, las expectativas, lo que hace humano. Eh, Cuando se despoja de humanismo un modelo económico, pues, se derrumba por sí mismo. Y lo que Marco Tulio Cicerón, acabamos de escuchar, es que tomaba en cuenta algo muy importante. Ok, fíjate,
acerca de la vejez y la amistad, precisamente que me encantó eso cuando dijo que no se trata de tener un afore, sino de dejar un negocio. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y si no hay amistad, pues no hay nada. Lo que nos une no es el capital, lo que nos une es el humanismo que hay en la fraternidad. Entonces, un capital sin corazón es un iceberg. Con corazón es una hoguera de la amistad. Y recuerdo cómo existía un pastor de ovejas que cuando lo convocaban a la guerra, era el capitán más destacado del ejército romano. Y terminaba la guerra, regresaba a su oficio y nuevamente ante otra convocatoria asistía y ya tenía prestigio. Y como era tanto su talento y su mérito, que le ofrecieron un puesto en la política romana. Y dijo, no, yo solamente vengo a servir a la República cuando me llama, pero yo también tengo deberes locales, deberes familiares, deberes personales, y esto nos permite darnos cuenta que estar en un modelo económico y político no es olvidarse de lo individual, de lo personal, de lo vecinal, de lo humano. Y yo tomo de esta plática de nuestro amigo Uriel, que el modelo económico tiene como corazón los valores humanos, la visión humanista, que sin eso simplemente nada más es una máquina que produce dinero, sino que hay ante todo allí un corazón que late para que se avance en la economía. Muchas gracias, Carlos Jesús, que me diste la oportunidad del micrófono. Claro, claro que sí, muy interesante el comentario, Enrique. Doctor Santos, que quiera comentar algo sobre la plática de Antonio. Sí, gracias, Carlos. Pues me encantó la plática de Antonio, sobre todo porque yo he tenido una idea muy difusa de lo que ha sido Roma. Sé que tuvo su época de esplendor. Me he quedado con la imagen de que ese esplendor se debe a que fue una de las culturas, uno de los países que permitió el comercio, que no lo restringió ni lo destruyó. Y con lo que me dice de Marco Tulio Cicerón, que bueno, yo entiendo que fue uno de los emperadores de Roma y que con las ideas que tuvo, me doy cuenta de por qué es que se dio ese esplendor en Roma. Lo que dice sobre la vejez, sobre en lugar de las pensiones, lo que me llama la atención es que Marco Tulio Cicerón metía o daba la idea de que las personas deben responsabilizarse de su propia vejez, no estar esperando a que los hijos o que la sociedad, la nación, les garantice la vejez, sino que ellos deben ser responsables creando sus propios negocios y que es lo mejor que se podría hacer. Yo no conozco un método mejor que puedas decir, bueno, mis ingresos van a venir de los negocios que yo establezca, porque así lo que haces es que sigues generando beneficios para otros, porque tus negocios solamente pueden sobrevivir y desarrollarse si le están beneficiando a otras personas, a otros ciudadanos. Y entonces quiere decir que es la mejor fuente que puede haber, sea que los negocios sean que te dediques a la agricultura,
sea que el negocio se refiera a poner una empresa para fabricar espadas o fabricar huaraches, qué sé yo, pero que producen y producen para que otros sean los que estén comprando y beneficiándose de esos productos. Y claro, tú ganas o la persona pues ya en la vejez está sobreviviendo con eso, sin que ello tenga que ver con beneficiarse a través de limosnas estatales o de los impuestos. Entonces, esa idea me parece genial y me llama la atención que cómo es que esas ideas no se fueron desarrollando más allá en los tiempos. Esto ocurrió hace 2000 años o más de 2000 años y cómo es que no continuaron desarrollándose. A mí me llama la atención eso y lo que me dice es que la lucha ha sido muy fuerte entre la gente que quiere construir sociedades estatistas, sociedades socialistas, fascistas, nazis, en lugar de sociedades capitalistas, que sería propiamente a lo que corresponden las ideas de Marco Tulio Cicerón. Pues me encantó la plática de Antonio Uriel Trujillo, me encantó y lo felicito por esta ponencia. Muchas gracias, Antonio, y cedo la palabra a Carlos, que también tiene algo que decirnos. Pues así es, Antonio, doctor Enrique, pues bastante elocuente la plática, Antonio, muy interesante. Creo que si esas ideas, como decía el doctor Santos, se aplicaran a la actualidad, porque de alguna forma, no sé por qué en momento dado hubo un desfase de que cada uno se haga responsable de su propio camino, de su propia individualidad y de riqueza, pues sería nuestro mundo muy diferente, ¿no? Tal vez en esa época no había la cantidad de seres humanos vivos, pero hoy sí fuera muy necesario aplicar esas ideas de Marco Tulio Cicerón al actual presente y evitar de alguna manera que los gobiernos de izquierdos socialistas de alguna manera delimiten a la gente que es productiva para mantener a un mayor grupo de personas. ¿Qué verdaderamente el aporte que has acabado de dar para enriquecer precisamente el libertarismo a este grupo? Y pues, por último, Antonio, ¿alguna cuestión que quieras agregar como corolario precisamente de tu plática, de tu gran plática del día de hoy? Bueno, ahora solo por cuestiones de tiempo solo mencioné 3 de las aportaciones, pero si el público sí así lo desea, puede poner en las cajitas de los comentarios que hagamos extenso esto de Cicerón y puedo poner todavía más aportaciones de cómo Cicerón es uno de los pilares del anarcocapitalismo contemporáneo. Pues excelente, Antonio, pues tomamos tu palabra, yo creo que vamos a agendar en próximas referencias, en próximos conversatorios, esa segunda y tercera parte que nos hablas de Marco Tulio para conocer más profundamente su pensamiento y que pueda aplicarse y que a lo mejor en este caso conozcamos los distintos públicos acercados al libertarismo y al libre mercado, al capitalismo, cómo hace más de 2000 años un hombre ya tenía ideas muy innovadoras de cómo de alguna forma el ser humano ser independiente y llegar a una edad avanzada con responsabilidades, crecimiento y para bien de la sociedad. Pues amigos, amigas, para mí es un placer haber sido patrocinador o presentador de esta interesante plática de Antonio Uriel, sí, Trujillo. Y si no hay algún otro comentario que alguien quiera hacer para terminar, pues damos por terminado el conversatorio. Doctor Enrique, ¿que algún otro comentario? No, yo nada más invitarlos a que el próximo lunes estén con nosotros a la misma hora, a las 4 de la tarde, hora de México, y seguramente va a haber otro tema muy interesante. Pues así es, con mucho gusto. Síganos todos los lunes a las 4 de la tarde con distintos temas, distintos ponentes en este conversatorio patrocinado por el Grupo de Libertarios y Tomás Jefferson Instituto for the Americas. Es un placer. Yo me despido. Gracias, Antonio. Excelente tu plática, Enrique, doctor. Estamos en contacto. Muy buenas noches, muy buenos días y lo mejor. Hasta luego. Y